Lección 12 para el 22 de diciembre del 2012. Evento finales, el título de la lección. El versículo de memoria nos encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice el apóstol, la carta de Hechos de los Apóstoles: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Que mire lo que dice, lo que sigue: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Dice la carta de Hechos de los Apóstoles 3, 19 al 21. En el transcurso de la lección vamos a analizar tres aspectos interesantísimos que están contenidos en esos versículos y que tienen que ver con los eventos finales. El pensamiento clave de la lección dice: la enseñanza bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial, de su segunda venida y de la resurrección de los muertos, constituye un mensaje de esperanza para quienes confían en Dios. Esos tres puntos los vamos a analizar dentro del marco de los eventos finales: el santuario, la segunda venida y la resurrección. La gran controversia, dice la introducción, ha tenido muchos momentos críticos, pero el clímax fue la cruz, máximo, donde se aseguró la derrota definitiva y la destrucción de Satanás. La profecía bíblica señala un tiempo del fin, Daniel 12:4, versículo 9. Un periodo de gran importancia en relación entre Dios y su pueblo. Los eventos de este tiempo del fin se conocen como escatológicos, que significa las cosas últimas. Escatología, los eventos finales, las cosas últimas. Bueno, esta semana veremos tres eventos que tienen implicaciones espirituales. El ministerio de Cristo en el santuario va a ocupar 2 días, la segunda venida de Cristo y la resurrección de los que murieron en la fe verdadera. El santuario celestial. Parte 1, día domingo 16 de diciembre. La creencia fundamental número 24 comienza diciendo: en el cielo hay un santuario, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8:2, ¿verdad? Esta es una de las presuposiciones de la Biblia. Salmo 11:4. Vamos a leerlo. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, allí donde está el templo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es el Salmo 11:4. También podemos leer en Éxodo 25:8, la palabra de nuestro Dios. Éxodo 25:8. Mire cómo dice la palabra revelada. Instrucciones que se le está dando a Moisés. Y harán un santuario para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Dios le mostró un santuario, le dio medida de todas las cosas que iba a tener ese santuario, que estaba allí pues, como modelo en el cielo.
Es interesante que el libro de Apocalipsis, varias citas nos hablan de la presencia del santuario en el cielo, y especialmente en el marco escatológico de los eventos del fin. La última trompeta, la séptima trompeta, te revisa allí el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, palabra de Dios, séptima trompeta, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, séptima trompeta que comenzó a sonar a partir de 1844, y comienza a narrar lo que pasó allí, ¿verdad? Y el versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis dice: y el templo de Dios, santuario, ¿verdad?, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca estaba en el lugar santísimo, en el santuario que los judíos construyeron previo forma, diseño. Dios le había revelado, le había como dibujado, le había manifestado a Moisés, y hubo relámpago, dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11, 19. Maravilloso, ¿verdad? Apocalipsis 15, 5, como lo vemos a encontrar, ¿verdad? Dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio. Parte final, ¿verdad?, de la historia de esta tierra, y se reafirma la presencia del templo de Dios en el cielo. En Apocalipsis 16, 17, muy parecido a lo que leíamos en el Salmo 11, dice la palabra santa, hablando también de séptima plaga: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, otra vez del cielo. Apocalipsis 16, 17. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. En el templo del cielo, allí está su trono. Y su trono está, por tiempo no da chance de uno explicar esto, pero es maravilloso. Allí en el lugar santísimo, allí está el asiento de la justicia, la verdad. Allí está la ley, está el propiciatorio, está la misericordia, y está la justicia. Y estaba allí en el Antiguo Testamento la chequina, que era la presencia de Dios, como una candela que estaba allí, que fluía, una luz grandísima, arriba allí, donde estaba el arca en el lugar santísimo. Estos textos vienen a colación, ¿verdad?, de que el santuario celestial, como dice aquí, el santuario terrenal se describe como un tipo o modelo del celestial, dice la lección del día domingo. Esto significa que el primero tiene algún parecido con el segundo. O sea, el de la tierra tiene algún parecido con el segundo. Claro, Dios se lo mostró a Moisés. El santuario terrenal nos enseña mucho acerca del celestial, a pesar de lo que ese santuario significaba para Israel. Su verdadera importancia se encuentra en el celestial y lo que sucede allí. Por medio de los sacrificios y el ministerio sacerdotal, el modelo nos enseña realidades del santuario celestial. Los servicios del santuario terrenal fueron el medio que usó Dios para explicar los principios de la salvación a su pueblo, una sombra del real ministerio de Cristo. Hechos 9, 9 al 15. Tanto en su muerte como en su intercesión en el santuario celestial. El santuario terrenal, dice la lección del día domingo, enseñaba que aunque era necesario el derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, para expiar el pecado, todavía existía la necesidad de un mediador sacerdotal entre los pecadores y un Dios santo. El ministerio del santuario de sacerdote en el lugar santísimo purificaba el santuario del pecado y requería que la gente se afligiera y se arrepintiera. Así el juicio también se destacaba como una parte integral del ministerio total de salvación.
dice en la parte del día domingo, ¿verdad? Es fascinante notar que en Hebreos 8:1 y 2 dice que la meta de los 7 capítulos anteriores del libro era señalar la realidad del santuario celestial y el lugar de Cristo como sumo sacerdote en ese santuario. O sea, el capítulo 8 de Hebreos, versículos 1 y 2, el resumen, dice prácticamente traduciendo, la conclusión, por tanto, todo lo que venimos diciendo, la conclusión es que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, en un tabernáculo que levantó, ¿verdad? No el hombre, sino el mismo Señor. El resumen de los 7 capítulos anteriores al 8 del libro de Hebreos lleva a que podamos entender que no todo terminó en la cruz. Después de la cruz, ¿verdad?, venía ese ministerio maravilloso que iba a ocurrir allí en el santuario. Dice, Hebreos asigna gran importancia al ministerio de Cristo en el santuario celestial como parte de todo el plan de salvación. Nada indica que el santuario en el cielo, y mucho menos el ministerio de Cristo allí, fuera metafórico o simbólico. En realidad, el versículo 5 deja en claro que el santuario terrenal, una estructura real, con sacerdotes y sacrificios reales, era solo una sombra de la realidad de lo que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial hoy. Esto es importante, mire, porque nosotros como iglesia tenemos el privilegio de ser pioneros en esta enseñanza, ser primeros en esta enseñanza. No todo terminó en la cruz, ya está la cruz. No todo terminaba en el sacrificio. Se necesitaba un sacerdote en el Antiguo Testamento que llevase esa sangre que el pecador, cuando mataba al animalito, hacia que se derramaba sangre. Esa sangre era presentada, ¿verdad? Hablando de Levítico 4, una persona sencilla mataba a un cordero, le daban la medicina poncherito, un recipiente, degollaba al animalito. Al traspasarle su pecado, el animalito moría inocentemente, como dice Levítico 4, y luego esa sangre, el sacerdote recibía el recipiente con la sangre, mojaba sus dedos allí y los colocaba en el altar de sacrificio que estaba antes de entrar al tabernáculo, como escribiendo allí los pecados, pero como un símbolo de escritura de los pecados. Para luego, como decir, se derramó sangre por el pecado de ese pecador que está allí, pero como Dios proveyó un sustituto, y el sustituto eran los animalitos estos, no moría el hombre, sino que moría el sustituto. Cuando el Padre veía que esto se hacía, entonces ahora venía el perdón, o sea, se expiaba el pecado. Entonces, esto implica fuertemente cómo es necesario, ¿verdad?, comprender estos ministerios y lo que ocurría en el santuario, porque apunta a lo que Cristo luego vino a hacer. Entonces, cuando decimos esto, es como para demostrar, hay muchos, la gran mayoría de las iglesias, ¿verdad?, nuestro hermano católico, los sacerdotes lo están haciendo ellos como si fueran Cristo. Los sacerdotes son como si fuera Cristo. El Papa es Vicari Filii Dei, el que ocupa el lugar de Cristo. O sea, está reemplazando al Espíritu Santo. Y como tal, el santuario para ellos prácticamente no existe en la función que hoy desempeña el santuario, con Cristo intercediendo allí. Ponen a la Virgen María también como intercesora, o sea, pasa que no tiene ningún fundamento bíblico. Y por otro lado, nuestros hermanos protestantes simplemente se quedan en la pura cruz, como si el Antiguo Testamento enseñara, que es una sombra de lo que Cristo luego va a hacer, que el pecador simplemente mataba al animal y ya estaba listo. No, necesitaban un intercesor, que era el sacerdote, que el sacerdote presentara esa sangre. Ya lo dije cuando marcaba los cuernos en el altar del sacrificio, estaba presentando esa sangre delante del Padre. Le decía al Padre: Padre, se pagó, la paga del pecado es muerte, está satisfecha, muere el sustituto que tú hiciste provisión para que el pecador no muriese. Una vez que Dios veía ese sacrificio, ¿verdad?, y la sangre que le era ofrecida, entonces el sacerdote regresaba y le decía, o sea, por fe, la persona estaba perdonada, se le transmitía: usted está perdonado. O sea, más allá del sacrificio tenía que haber un intercesor. Una cosa que es tan sencilla verla, sin embargo, prácticamente las demás organizaciones religiosas así no lo enseñan. Triste, pero es realidad. El santuario no es metafórico, no es una metáfora, no es algo simbólico, es real.
Cristo está a la diestra del Padre, como dice Hebreos, ¿verdad? Y como los hermanos católicos a veces dicen, sí, está a la derecha del Padre, pero ¿dónde está? En el santuario. ¿En qué lugar del santuario? En el lugar santísimo. Lo vamos a ver más adelante cuando sigamos estudiando esto. Esta primera parte nos está diciendo que el santuario es real. Hoy hay una obra real allí. En la parte 2 del día lunes 17 de diciembre dice 3 cosas que son importantes en el santuario. Las 3 fases de la salvación están allí en el santuario. Pudiéramos añadir también, mira, el santuario es el embrión del evangelio. Es el evangelio, pero en forma de embrión. ¿Qué quiere decir eso? No estaba desarrollado, pero allí estaba todo el plan de salvación, que va a tener su clímax en la cruz. Todos los símbolos que apuntaban a la forma como Dios quería redimir el hombre se consumaron en Cristo Jesús, en lo que hizo en la cruz. Y luego, como todo esto prefiguraba el plan de salvación, lo que ocurre en la cruz era el paso inmediato para poder Cristo entonces allí en el santuario celestial interceder por nosotros. Con su sangre, Cristo muestra al Padre que está mi sangre, ya no es la de un animal, mi sangre está aquí derramada para el perdón de los pecados de ellos. Dios mismo lo puso como propiciación, como dice Romanos 3. O sea, Cristo está vivo ahora. Gracias al sacrificio, Cristo ahora puede interceder y pedir el perdón para ti y para mí por el sacrificio que ocurrió. Si no existiera santuario, para que haya intercesor tiene que haber santuario. Nuestros hermanos protestantes hablan de un intercesor, pero todavía no coinciden la idea de un santuario, de Cristo en el santuario. Es esta iglesia, tu iglesia, mi iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, la que maneja esto de manera perfecta, original y es pionera en esta concepción. 3 fases de la salvación. Primera, el sacrificio sustitutivo. Allí está en el santuario, en el Antiguo Testamento. Los animalitos nos sustituyen a nosotros. Quienes debían morir por el pecado éramos nosotros. La paga del pecado es muerto, Romanos 6:23. Pero Dios hizo posible que no muriéramos inmediatamente, sino que pudiéramos transferir nuestra culpa a un animal. Todavía no había venido Cristo. Levítico 4 habla mucho de eso. Y muchos de los capítulos del libro de Levítico tienen que ver con los rituales que se hacían del sacrificio y prefiguraban la muerte de Cristo Jesús. Pero no se quedaba allí. Cristo también fue nuestro sustituto. En vez de morir tú y yo, entonces Cristo mismo asume la carga de pecado por todos nosotros. Isaías 53 y todos esos Romanos, Corintios, hablan de toda la Biblia, pues habla de esto maravilloso. Primera fase del santuario, ¿verdad? El sacrificio sustitutivo. Segundo, la mediación sacerdotal que se hacía ya. Cristo también está hoy mediando como el sumo sacerdote. Y el juicio. Esta parte también es ignorada por la mayoría de las iglesias. No se enseña la parte del juicio. El juicio. Cada año el Yom Kippur que todavía los judíos hacen, el mes séptimo, el día 10º era el día de expiación, tal como lo dice la Sagrada Escritura. Era el día del juicio final para Israel. Todo el mundo el pueblo de Dios tenía que estar limpio delante de Dios. El que no confesaba pecados, comenzaba la fiesta de las trompetas. El primer día de ese mes séptimo se tocaba la trompeta hasta el día 10º. Esas trompetas sonaban anunciando juicio. La gente tenía que confesar, arrepentirse, porque venía nada más y nada menos que el día de expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se limpiaba el santuario de todos los pecados cometidos durante todo el año. Mire lo que esto prefiguraba. El tipo que era esto, ¿de qué? Ya lo vamos a ver. Y era tan maravilloso este evento, ¿verdad? Esto que ocurría, que un macho cabrío que se llevaba allí en ese día simbolizaba a Satanás, y sobre él el sacerdote colocaba todos los pecados simbólicamente de todos los que habían cometido el pueblo, inclusive su familia y él, sobre ese animal, y era llevado al desierto, ¿verdad? Y allí moría. Ese animal era suelto allí en el desierto. Eso es lo mismo de Apocalipsis 20, los 1000 años que Satanás también va a estar en soledad solamente con sus ángeles caídos.
y todos los cadáveres que van a quedar aquí en la tierra, pero claro, vuelto polvo. Entonces, en el santuario, ¿verdad?, ya se prefiguraba todo esto en el Antiguo Testamento. Y la idea, esta es la idea de juicio, ¿verdad? El fin del pecado se veía allí completamente. En Isaías 50 están las tres fases: sacrificio, mediación y el juicio. Dice la parte del día lunes, Isaías 53:6, Romanos 3:24 y 25, 2 de Corintios 5:21. ¿De qué forma la muerte de Cristo en la cruz satisfizo el aspecto sustitutivo de la salvación? Por ejemplo, en Isaías 53:6 dice: Dios cargó en él el pecado de todos nosotros para que él muriese por nosotros. ¿Ves? Nos sustituyó a nosotros, quienes debíamos morir éramos nosotros. En Romanos 3:24, Dios puso a Jesús como propiciación por el pecado. Dios ofreció a Cristo para que muriese como propiciación. La ira de Dios cayó sobre él para que no cayese sobre ti. Nos sustituyó. La copa de la ira de Dios cayó sobre Jesucristo y murió como un pecador. Experimentó la segunda muerte al cargar en los pecados de cada uno de nosotros. Nos sustituyó, pero como no tenía pecado, pudo resucitar. El que no conoció pecado, como dice 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado, imagínense usted, por usted y por mí. Y el aspecto sustitutivo, ¿verdad?, que también existía en el santuario. Por eso el santuario celestial, hermano, hoy realmente cumple la función que por 4000 años el pueblo de Dios, de Adán y Eva, hasta que llegó el Señor Jesucristo, no tuvo el privilegio que tenemos nosotros hoy de no tener que estar utilizando ningún animal, sino que el mismo Cristo es nuestro sustituto, es nuestro sacrificio. He ahí, como Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, que muere por ti y muere por mí. ¿Qué dicen estos textos acerca de Cristo y su mediación? 1 Timoteo 2:5, Hebreos 7:25. Está cargado, ¿verdad? Cristo es nuestro mediador. No hay un solo intercesor entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ahí no valen hombres que fueron muy santos, mujeres que fueron muy santas, la Virgen María, nada. Cristo es el único intercesor, porque Él es el único que pagó el precio del pecado, llevó la maldición del pecado en su cuerpo. Ni la Virgen María, ni San José, ni cualquier otro santo, hombre o mujer, que los hombres le den ese calificativo, no puede mediar por nosotros. Cristo era el único, como dice Hebreos 2, simpatizó con nosotros, se hizo carne y sangre con nosotros para experimentar finalmente la muerte, como a ti y a mí, si Cristo no viene, nos toca experimentar como consecuencia del pecado. A diferencia de Jesús, venció la muerte porque murió no en pecado, sino sin pecado. Aunque Dios lo hizo pecado, la naturaleza humana es la que muere en la cruz, pero la divina vivió. Y cuando resucita es como tú y yo podemos resucitar, porque hemos muerto en Cristo Jesús y nos toca morir. Y morir en Cristo Jesús significa morir en victoria, no derrotado por un defecto o por una práctica de pecado. Así como los sacrificios, dice la parte del día lunes, de animales señalaban la muerte de Cristo, el ministerio sacerdotal era una sombra del verdadero ministerio de Cristo en el santuario celestial. Específicamente, el ministerio continuo o diario de los sacerdotes en el lugar santo simbolizaba el acceso que el pecador tiene a Dios por medio del ministerio de Cristo como intercesor y mediador en el santuario. Y bueno, la purificación del santuario, la profecía de los 2300 días que nosotros manejamos como iglesia, ¿verdad? Hasta 2300 días el santuario será purificado. Daniel 8:14 está apuntando, ¿verdad? 1844, cuando termine ese periodo del otoño del 457 antes de Cristo, pasan 2300 días o años, hablando proféticamente, y terminan en 1844. ¿Qué ocurrió allí? Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Se inicia la obra del juicio investigador, la purificación del santuario. Estamos ahorita en la purificación del santuario.
Dios está perdonando y borrando, extirpando el pecado en tu vida y en mi vida, para no repetirlo, para no hacerlo más. Ese es el ministerio que hoy se hace. Y de allí Cristo saldrá de ese lugar santísimo. Se quitará sus vestiduras sacerdotales, se pondrá sus vestiduras de rey, de venganza, y vendrá, hermano, a buscar su cosecha. Los que son justos al reino de los cielos, Apocalipsis 22:11. El que es justo, amén, siga siendo justo. Y el que no quiso aceptar estas cosas, bueno, se perderá, pues. Y viene el Señor Jesucristo, Apocalipsis 22:12. El 11, decreto. El que es justo siga siendo justo. Fíjese que es algo dinámico. Se viene siendo, y Dios lo que hace es conferir. Usted viene siendo justo, sello de Dios, listo para la traslación. Su carácter y mi carácter, si somos fieles hasta ese momento, permanecerá inalterable. Ya más nunca habrá posibilidad de pecar. Viene el tiempo de angustia previo, luego viene definitivamente el cierre de gracia, luego el tiempo de la apertura de Jacob, tiempo de angustia de Jacob, caen las 7 plagas postreras. Si estando vivo allí, significa que pertenecemos a los 144,000, y como consecuencia veremos, sin experimentar muerte, nada menos y nada más que el Rey de Reyes, el amado Cristo Jesús. Entonces el santuario es importantísimo en este momento histórico, y de allí nosotros lo manejamos como parte del último mensaje que se encuentra en la Biblia, en Apocalipsis 14, mensaje del primer ángel, ¿verdad? El versículo 6 en adelante, el mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que ha hecho los cielos y la tierra. Juicio. El Señor quiere ya ir purificando, evaluando todos los que han muerto en su fe, todos los que han muerto, ¿verdad? Sus vidas están siendo revisadas. El juicio de los muertos, ya eso comenzó en 1844, decidiéndose definitivamente los que van a salvarse o perderse. Y muy pronto comenzará el juicio de los vivos. No es que ya ha comenzado, como algunos dicen, eso no ha comenzado. La revelación dice que no ha comenzado. Nadie sabe la fecha exacta. Lo que sí es cierto, que cuando la crisis que determinará si estamos de parte de Dios o del diablo, si estamos vivos, es cuando venga la ley dominical. Cuando por imposición del gobierno que nos quiera instar a trabajar en día sábado y descansar en día domingo. Se está preparando el escenario para todos estos eventos, pero el Señor ha dicho, ¿verdad?, que Él viene a esta tierra, y la purificación de su iglesia va paralelo con la purificación que está ocurriendo allí en el santuario celestial. Recuerde que el medio de purificación que Dios tiene desde el punto de vista físico es la reforma pro salud, y para el mundo, los que no son cristianos, es el medio de esta reforma pro salud de aminorar el sufrimiento de la raza humana, porque no sabe comer, no sabe qué es realmente la alimentación. Por eso nosotros somos bandera también en ese mensaje. Y tener un cuerpo sano implica captar a través del cerebro lo que Dios se comunica con el cerebro, lo que se requiere hoy, las decisiones que hay que tomar hoy en este momento histórico que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces, este evento final es tremendo. Estamos en pleno juicio investigador, en pleno juicio final, donde nuestra mente debiera estar todos los días centrada en esa purificación de nuestras vidas, para muy pronto el Señor decida sellar a su pueblo. La segunda venida de Cristo. Es interesante, ¿verdad? Aquí se analiza el día martes 18 de diciembre, el versículo que se dio de memoria, Hechos 3, 19 al 21. Dice, Pedro se refiere a una parte del primer párrafo del día domingo, del día martes 18, a dos grandes acontecimientos de los últimos días. Primero, el gran derramamiento del Espíritu de Dios, en la cita de Hechos 3, 19, cuando dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor, mire, tiempo de refrigerio. Por eso dice que la lección, primer gran aspecto que señala Pedro, el gran derramamiento del Espíritu de Dios. Y segundo, la eliminación final de los pecados de los justos. Estos acontecimientos están ligados con un tercer acontecimiento culminante, la segunda venida de Cristo. Comentario bíblico adventista,
tomo 6, página 162. ¿Dónde lo vemos allí? Primero, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, eliminación del pecado de nuestra vida, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, derramamiento del Espíritu Santo, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, tenga allí guardadito hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por medio de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuánto anhelamos ese día cuando aparezca el cielo nuevo y tierra nueva y finalmente se acabe el pecado y todas sus consecuencias. Y tú y yo orando con Cristo para siempre, por la eternidad. Mire como en ese texto es escatológico, apunta a la eliminación del pecado que va implícito para que se derrame el Espíritu en nosotros, y que implica lluvia tardía, que implica sellamiento. No tiene que haber una mancha de pecado. Eso ante el cierre de gracia definitivo para todos los seres, que primero comienza con nosotros. Y ya aquí se plantea, para que luego venga ¿quién? Nuestro jefe, el Rey de Reyes, Cristo Jesús. Dice la parte de Marte, la iglesia primitiva estaba segura de la segunda venida de Cristo y de la promesa de una tierra y un cielo nuevo. Segunda de Pedro 3:13. La primera venida de Cristo habría sido prácticamente inútil sin la segunda venida. La solución del problema del pecado, un proceso que comenzó con el sacrificio de Cristo en la cruz, alcanzará su consumación cuando después de la purificación del santuario aparecerá por segunda vez nuestro amado Jesucristo para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 26, 28. De hecho, sin la segunda venida y la resurrección que viene con ella, ¿qué significaría la promesa de salvación para nosotros? 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Nada. La segunda venida de Cristo será el fin de la gran controversia. Satanás, sabiendo que el final está cerca, procura desviar a todo como le es posible. Se nos dice que a medida que se acerca la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, instrumentos satánicos son impulsados desde abajo. Satanás no solo aparecerá como un ser humano, sino también personificará a Cristo, y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como el Señor de señores y Rey de reyes. La segunda venida de Cristo será un evento literal, personal y visible que impactará al mundo entero y terminará con el pecado, el sufrimiento, la miseria, la enfermedad y la muerte. Termina la parte de la lección del día martes 18. Es correcto. Esta es la mayor esperanza que tenemos nosotros. La segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo no tendría sentido si no existe una segunda venida. La primera venida de Cristo es la consumación de la derrota del demonio, del triunfo final que puede tener un ser humano por medio de la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre lo que nos descalifica, sobre lo que nos separa de Dios, sobre el pecado. Y de allí en adelante, ¿verdad? Ya en nuestra vida tiene que estarse consumando, dándose esa extirpación y esa muerte a todo lo que significa desconectarnos de Dios, de hacer su voluntad, de violar sus mandamientos, para entonces poder disfrutar de la otra promesa maravillosa. Una vez que tú y yo, por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo en nosotros, somos obedientes a sus mandatos, podemos disfrutar de la gloriosa aparición de Cristo Jesús. Bien sea que estemos muertos, que estemos vivos, como dice más adelante, veremos al Rey de Reyes cara a cara y seremos semejantes a Él. Por eso, porque ¿para qué vencer el pecado? ¿Para qué una vida recta allí con el Espíritu dándonos allí y limpiándonos y finalmente morirnos y ya se acabó todo? No, se nos limpia porque vamos para algo bueno, excelso, maravilloso, purificado, que no tiene parangón, no cabe aquí en la mente humana. Somos parte de la familia celestial, estamos de tránsito
y el encuentro cara a cara con nuestros amados de otros mundos, con los ángeles, y nada más y nada menos que con nuestro amado Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, requiere de seres santos. Sin santidad nadie verá a Dios. Santidad implica extirpación, consagración, muerte todos los días a esas pasiones degeneradas, miserables, que se mueven en nuestro ser. Por eso la segunda venida es el clímax también de la victoria final, ¿verdad? El premio, el rescate ya definitivo de que somos más que vencedores, somos herederos con Cristo del reino de los cielos. Aparte del miércoles, esperando su venida, nos llama la atención, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11. Prácticamente no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Por lo tanto no debemos dormir, nos hacen llamado a estar preparados, a estar despiertos. Hay que destacar aquí la esperanza que deben tener los cristianos que esperan el retorno de Cristo. Necesitamos ser vigilantes y sobrios, de modo que ese día no nos tome por sorpresa. Pero también debemos estar llenos de fe, amor y esperanza, porque sea que velemos o durmamos, como dice 1 Tesalonicenses, es decir, si morimos antes del regreso o estamos vivos cuando retorne, tenemos la promesa de vida eterna con Cristo Jesús. Un texto, miren, Lucas capítulo 21, versículo 34. Hay una palabra allí muy interesante que aprovecho a comentarla en esta ocasión. Lucas 21, mire cómo dice la palabra inspirada. Por eso es interesante recorrer todo el estudio de la lección. Dice, en la mayoría de las traducciones dice Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, escatología, ¿verdad? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El último versículo también del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Quién podrá estar en pie? Aquí nos dan unas recomendaciones, los que estemos velando, los que nos pongamos, como se dice, con los ojos bien abiertos para no caer en estas cosas que nos separan de Dios. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no os carguen de qué, glotonería, reforma pro salud, embriagueces, disfrutes perversos en esta tierra, borrachera, placeres inicuos y de los afanes de esta vida. El afán por el título, por la vivienda, por el carro, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por la plata, por diferentes las deudas, por tantas cosas que nos separan de Dios. Y a la final, cuando llega la noche, no hay tiempo ni siquiera para meditar. A veces cuando leo los registros de estos estudios que se da de escuela sabática, mucha gente apenas oye el repaso 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 10 minutos. No pueden, es que no están habituados a oír un repaso de media hora, 45, 1 hora, en el caso de este servidor. No están habituados, pero seguramente para aprobar una materia en el bachillerato, en el high school, para hacer un magíster, para hacer un doctorado, mira, las horas que haya que durar para hacer un curso de cualquier capacitación, ahí mire las horas que haya que durar, y si hay que trasnochar, si hay que 4, 5, 6 horas estar pendiente y grabarse de memoria lo que sea para tener un título, para tener una capacitación, tener un certificado. Mire, para eso sí hay tiempo, porque es el interés personal suyo y mío, es lo terrenal, es lo tangible, es lo visible, para eso sí. Pero para esto eterno, para esto trascendente, para esto sobrenatural, esto aburre, esto cansa. Hermano, tenemos malos hábitos. No estamos, Elena White dice que debiéramos dedicar 1 hora todos los días a meditar. A meditar. Imagínese usted. Si no aguantamos 2 minutos y en un repaso 5, 8 minutos. Ya con un sermón de 1 hora estamos. No, que Elena White dice media hora, pero hay situaciones especiales donde hay que explayarse. Cuando uno, por ejemplo, da este repaso, lo está dando es para que los maestros se nutran, encuentren elementos un poquito más profundos, ¿verdad? O un poquito más específicos, no tanto profundos, no específicos,
y buscándole lo más detallado y fácil de explicar, para que cuando te enfrente a una clase tengan muchas herramientas, aparte de todos los auxiliares que la iglesia nos provee. Entonces, por eso uno se gasta este tiempo. No es como decimos aquí un mateo, una cosa ahí para salir adelante, o buscando, ¿sabe?, o decir cosas que no están sustentadas y no tienen nada que ver con el folleto. Entonces aquí Lucas dice, en el original, en el 34, en el griego, dice, donde dice, mirad también por vosotros, dice, estad alerta, pero por vosotros, dice el original. Porque los versículos anteriores, el 33, 32, 31 de Lucas 21, habla de las señales que están pasando afuera. El sol, la luna, la angustia que vendrá sobre la gente desfalleciendo a causa del temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, ¿verdad? El versículo 25, Lucas 21, el versículo 26. Entonces, después que se narra lo que está pasando allá afuera, ahora el apóstol, Dios le muestra aquí, para que este hombre escriba, Lucas, ¿verdad?, le dice, mirad, que Jesús dijo, mirad, en vez de mirad, dice, estad alerta, pero por vosotros. Ya ustedes están alerta por lo que está pasando allá afuera. Ahora van a estar alertas por ustedes mismos. Mucho cuidado con la glotonería, con las embriagueces, ¿verdad?, y con los afanes de esta vida. No sea que venga aquel día como un lazo, así como lazo es como cacería. Le ponían unas mallas del pajarito, no se daba cuenta y ¡pum!, quedaba enlazada en la malla. Así también va a venir el gran día de la ira de Dios, y si nosotros no estamos en esto, ¿verdad?, concentrados en Dios, sino que nos han tomado estas debilidades, los afanes en la vida, la glotonería, la embriaguez, ha echado mano de nuestra vida, hermano, no podemos estar en pie delante del día del Señor. Si tengamos 40, 50 años, un día, meses, llámese pastor, anciano, lo que sea, cuando venga Cristo Jesús a esta tierra. Interesante, quería resaltar esa, esperando la venida del Señor Jesucristo, pero con los ojos bien abiertos. Y todas las predicciones acerca de la venida de Cristo, no es para uno atemorizarse, simplemente esto nos ayuda a asegurarnos y a tener la certeza y la alegría de que Dios no se equivocó cuando dijo que venía. El Señor viene pronto a esta tierra, y cada señal no hay que tampoco exagerar. Lo que está pasando en el Medio Oriente, no, ya viene la Tercera Guerra Mundial, no, que si Israel ataca a Irán, esto se va a prender, el mundo se va a acabar. Esos son los conceptos humanos, y esta pugna ideológica, ¿verdad?, entre lo que llaman la derecha, la izquierda, capitalismo, comunismo, socialismo, como usted le quiera llamar, ¿verdad?, permea el evangelio. O sea, la vida de aquellos que se llaman cristianos. Y comenzamos entonces a dejarnos llevar por los análisis de los canales de televisión, de la prensa, y no por lo que dice la profecía. Sí, se va a prender un incendio ya en el Medio Oriente, y se va a la Tercera Guerra Mundial porque los Estados Unidos están provocando esta guerra. No, señores, sáquese eso en la cabeza. El Señor dice que Él viene pronto a esta tierra, y todas las naciones tienen que conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Aquí no es porque Irán, o porque Estados Unidos, o porque Rusia quiera prender una Tercera Guerra Mundial y acabar con este mundo. El Señor tiene el control de este mundo. El mundo no se va a acabar porque el hombre lo acabe. Daniel 2 dice que vino una piedra, y la piedra representa la segunda venida de Cristo, el establecimiento de un reino que nunca jamás se corromperá, y echó por tierra todos los demás reinos de la tierra para establecer el reino eterno de Cristo Jesús. No fue una bomba nuclear, no fue un conflicto nuclear, no fue un Armagedón literal, que el Oriente con el Occidente, el comunismo con el capitalismo, los árabes contra los occidentales. No, sáquese eso de la cabeza. Todos nuestros hermanos árabes, musulmanes, tienen que conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Hoy muchos países, Qatar, Arabia Saudita, allí en el área del Golfo Pérsico, no aceptan el cristianismo, pero de una u otra forma Dios utilizará medios para que cada hermanito nuestro que tiene la sangre nuestra, que viene de Adán y de Eva, conozca el Evangelio, porque será predicado a toda tribu, nación, pueblo y lengua, dice Apocalipsis 14. Entonces los eventos tienen que ocurrir, esas fronteras tienen que abrirse, el mundo tiene que conocer a Cristo Jesús, y en vez de estar agarrado, esto va a terminar en una guerra matándose uno. No. Antes que aparezca Cristo Jesús, antes de que se cierre la gracia, vamos a ver una gran unión en el mundo entero. Los mundanos, los católicos, los protestantes, los espiritistas, todos se van a unir, los que no estén afianzados y fundamentados en la Biblia.
se va a conformar un gran movimiento político religioso, así está predicho en la profecía. La gran ramera en Apocalipsis 17 se ve completico, los poderes políticos y la plaga esta, la sexta plaga que dice, ¿verdad?, que vi salir de la boca de estos tres de estos tres símbolos que aparecen allí, ¿verdad? Vi salir como espíritus de rana que fueron a dónde, al falso profeta, fueron a lo que es el espiritismo. Vamos a leerlo directamente en la Biblia. Es Apocalipsis 16, 3, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, y vi salir de la boca del dragón, ¿verdad?, prácticamente el mismo demonio, y de la boca de la bestia, todo lo que es sistema romano, y de la boca del falso profeta, protestantismo, tres espíritus inmundos. Fíjense, una unidad en esos espíritus inmundos a manera de rana, pues eran espíritus de, ¿qué dice la palabra allí?, de demonio, que hacen señales y van a los presidentes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Una gran unión que harán ver que este es el comienzo del gran milenio esperado de paz y seguridad. ¿Se acuerdan de Tesalonicenses que también dice, cuando digan paz y seguridad, esa paz y seguridad va por esta gran unión? El mundo va tiende a una gran unión, a una falsa paz y seguridad, a una falsa tranquilidad. Y cuando digan que hay paz y tranquilidad, cuando los científicos todos se unan para desterrar que los juicios de Dios son ciertos, que eso es mentira lo que van a decir, cuando desde los mismos púlpitos se está hablando es de prosperidad, aquí es lo que vamos hacia algo muy bueno, este mundo lo vamos a transformar, el reino de los cielos lo vamos a hacer aquí en la tierra. Sí, Cristo vendrá algún día, pero aquí esto va a ser maravilloso. Cuando se hable de paz y de seguridad y de prosperidad, sepan que Cristo viene pronto a esta tierra. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esto no es que aquí el mundo va a terminar matándose unos con otros y Dios no va a intervenir. No. El mundo entero estará unido la gran mayoría bajo esa unión política religiosa, como dice el libro de Apocalipsis 17 y como lo vemos ahorita en Apocalipsis 16. Y como dice Apocalipsis 12, versículo 17, un solo pueblo estará allí que recibirá la persecución y que recibirá la agresión del demonio, de Satanás. Satanás se fue a hacer guerra contra la mujer, contra la simiente de ella, ¿quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos, los que tienen la fe de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19, 10, 11, el espíritu de la profecía, conocen la profecía. Satanás está empeñado en crear conflicto contra ese grupo de hombres y mujeres que están experimentando en este momento la purificación en su vida, gracias a lo que Cristo está haciendo en el santuario, intercediendo para que haya un pueblo purificado. Ese pueblo purificado será una minoría que guardará perfectamente los 10 mandamientos de Dios, que es la expresión perfecta del carácter de Dios. El resto del mundo estará en una gran cofradía, unidos para desarraigar todo lo que es el verdadero cristianismo, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Eso es Armagedón, simplemente el conflicto entre el bien y el mal. A la final, después que se dé la gracia, estén cayendo las plagas, sexta plaga, séptima plaga, es cuando la gente se dará cuenta del gran engaño de esa gran unión, entre comillas. En Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo dice: son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos, la página 211, Hechos de los Apóstoles. Son muchos los que hoy en día en el mundo cierran los ojos a las evidencias que Cristo dio para advertir a los hombres de su atenimiento. Tratan de aquietar toda aprensión mientras las señales del fin se cumplen rápidamente y el mundo se prepara hacia el tiempo cuando el Hijo del Hombre se manifestará en las nubes del cielo. Pablo enseña, dice la página 211 de Hechos de los Apóstoles, que es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. A los culpables de este descuido, a los indiferentes, a los que están pecando por indiferentes de las señales de Cristo, dice la lectura, los llama Pablo
Pablo los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Todo el que es indiferente ante las señales. A mí no me interesa, algún día vendrá Cristo, no estoy preocupado por lo que está pasando. Pablo dice que esas personas son hijos de la noche e hijos de las tinieblas. Anima a los vigilantes y despierto con estas palabras. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrevenga como ladrón en la noche. Página 211, Hechos de los Apóstoles. Y finalmente la muerte y la resurrección. Uno de los eventos, día jueves 20 de diciembre, uno relacionado con la segunda venida de Cristo, es la resurrección de quienes murieron creyendo en Él. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de la resurrección? Tesalonicenses 4, 13 y 16, ya sabemos ese texto que es tan maravilloso, ¿verdad? Cuando Cristo venga con voz de trompeta, ¿verdad? Todos los que han muerto en Él resucitarán, y los que están vivos ascenderán con Él al reino de los cielos. 1 Corintios 15, 13 al 25, habla de que si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. En Romanos 8, 11, que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivificará también nuestros cuerpos. Por eso que tiene que estar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en Filipenses 3:20 dice que Cristo, 3:20 al 21, Cristo en su venida transformará nuestro cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. La Biblia enseña que en la resurrección el cuerpo vuelve a la vida. Es decir, la resurrección bíblica es una resurrección corporal, no solamente es espiritual, es la que experimentamos. Y es literal, porque espiritualmente también tenemos que cambiar, pero muchos ven la resurrección como algo, no es algo espiritual, no, es real, corporal. Esta verdad es más clara cuando recordamos que después de su resurrección la tumba de Cristo estaba vacía. Entonces, por su resurrección tenemos la certeza de que también nosotros vamos a resucitar. Si Cristo resucitó, tenga la seguridad corporal, no fue un espíritu allí, no. Hasta comió peces con ellos allí después de resucitado. Estuvo con ellos. La tumba estaba vacía. Así también, si nos toca morir, nuestras tumbas quedarán vacías para ir al encuentro con Cristo Jesús. Dice, si la resurrección equivale a quebrantar el poder de la muerte, mire esta expresión, ¿cómo es que podemos acceder a ella solo estando en Cristo? ¿Cómo es que podemos acceder a la resurrección solo estando en Cristo? En 2 Timoteo 1, 8 al 10, nos citan aquí el día jueves, dice, porque Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Si tú y yo estamos en Cristo, tenemos la vida. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Y como dice 1 Juan 5, 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta cosa os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Hermano, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y tiene la vida eterna. Cristo destruyó la muerte. Cristo nos da el privilegio de que con Él, aunque estemos muertos, viviremos. Y como dice Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo destruyó al que tenía ¿qué? Al que tenía el imperio de la muerte. Está derrotado, la muerte está derrotada. Con Cristo la muerte está ¿qué? Derrotada. En 1 Corintios 15 también hay otra expresión que llama la atención y es importantísima. 1 Corintios capítulo 15, palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 54:
Y cuando esto corrompido se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, dice el versículo 55, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias a Dios, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? No, están derrotados, porque somos vencedores en Cristo. Y mire lo que dice aquí este texto, Oseas 13:14. Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, dice el Señor. Los libraré de la muerte. Punto y seguido. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Amigo, tú y yo le podemos decir esto a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cuándo usted y yo podemos derrotar a la muerte? Con nuestra propia muerte. Cuando tú y yo, fíjese que cuando nos bautizamos, nos tocó morir, primera muerte, y resucitamos a una nueva vida. Si permanecemos en esa nueva vida, porque el pecado todos los días, ¿verdad?, ya no reina en nosotros, y si se asoma alguna posibilidad, pedimos perdón y recibimos restauración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?, y nos toca morir, y morimos en Cristo Jesús, ¿verdad?, sin práctica de pecado consciente. El Señor nos ha limpiado y morimos en sus brazos. Con esa muerte que experimentamos, le declaramos la muerte a la muerte segunda, porque ya la muerte segunda, si somos fieles a Dios, no tocará nuestros cuerpos. Morimos una sola vez y luego la resurrección. Nuestra muerte mata definitivamente la muerte segunda, así como Jesucristo en la cruz experimentó la muerte segunda por ti y por mí, ¿verdad?, y con su muerte derrotó para siempre la muerte segunda, para que nadie la experimente, que es la separación total de Dios que ocasiona el pecado. Pero tenemos el privilegio que si Cristo está en nosotros, le podemos decir hoy a la muerte: muerte, yo seré tu muerte, yo te daré muerte. En la medida que tú y yo somos fieles a Cristo Jesús, ya la muerte segunda no va a reinar en nosotros. Y al morir, estamos decretando la extirpación para siempre, si somos fieles a Dios, de la posibilidad que la muerte segunda haga efecto en nuestras vidas. Qué privilegio en vida tener la certeza de que el morir significa victoria sobre la destrucción final, y significa victoria con Cristo para la inmortalidad y para la vida eterna en Cristo Jesús. La resurrección, por eso, es un evento escatológico excelente que nos asegura la consumación ya final, la certificación final, esa resurrección, una vez que estamos muertos, de que hemos sido victoriosos. Tuvimos la victoria en esta tierra sobre lo que era lo peor que nos podía separar de Dios, el pecado. Y la corona es: usted merece la vida eterna, ser semejante al Dios, al Rey de Reyes, en la mano de Jesucristo. Quiero terminar leyendo unas citas aquí, ¿verdad? Ya vienen estos días de Navidad. Quiero leer lo que dice el libro Mayordomía, consejo sobre mayordomía. Ya prontico viene la Navidad. Dice la Mayordomía, en Palabras para la Juventud, página 292. No solo en los cumpleaños debieran los padres y los hijos recordar las misericordias del Señor en una forma especial, sino también los días de Navidad y de Año Nuevo deberían ser ocasiones cuando cada hogar debiera recordar a su Creador y Redentor. Miren los días, debemos ahorita recordarlo. En lugar de ofrecer regalos y donativos abundantes a los seres humanos, la revelación, la reverencia, el honor y la gratitud deberían ofrecerse a Dios. Y los regalos y las ofrendas deberían fluir por los conductos divinos. ¿No le agradaría al Señor que se lo recuerde de esta forma? Ahorita el 24, que se lo recuerde, ¿verdad?, de esta forma, dándole los mejores regalos a nuestro Dice
tal como los sabios de la antigüedad podéis ofrecer a Dios vuestros mejores donativos y manifestarle mediante vuestras ofrendas que apreciáis sus don hechos a un mundo pecador. Haced que los pensamientos de vuestros hijos corran por un nuevo canal y entreguemos a Dios lo mejor para su honra y su gloria. Y termino con la página 438 del Hogar Cristiano. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviera un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para estas casas de culto. Nos ha llegado cartas de las cuales se preguntan: ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos: podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible en la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Qué bonito, ¿verdad? Que tu iglesia tenga un buen árbol y muchos regalos para Jesús también, y para los pobres. A Jesús hay que regalarle, recordar que nació en esta tierra. Hay que expresarle lo que tu iglesia necesite, dáselo allí, démosle lo que Jesús necesita allí en la iglesia. Y también lo que Jesús necesita darle a los pobres necesitados, llevémoslo a ese árbol, coloquemos allí las ofrendas. Eso no es pecado. Dios les bendiga, una feliz Navidad, Dios les guarde y les fortalezca.